Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Demon Slayer, un viaje en silencio. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 82. Inicio vs Seiji, comienza. Tercer punto de vista. Ella estaba perdiendo fuerza. Ella lo sabe. Ella se estaba debilitando cada vez más. Él lo sabe. Esta pelea era solo una maniobra para divertir al demonio. Ambos lo sabían. Voy a morir aquí, concluyó Kanae en su mente cuando sintió que su cuerpo comenzaba a ralentizarse y que se le agotaba la adrenalina. El frío gélido regresó a ella, aplastándola y entumeciéndola de nuevo. La arrastraban lentamente cada vez más cerca del borde de la muerte. Qué triste visión es esta, tu propio cuerpo te está fallando, comentó Toma y paró cualquier ataque que se le presentara con una mano. ¿Por qué no aceptas tu destino y te rindes a mi bondad? Te aseguro que ya no habrá dolor en el paraíso, dijo el demonio antes de blandir su abanico de guerra para crear una ráfaga de aire frío que la envió volando al otro lado de la habitación. Cuando comprendió que realmente iba a morir, su vida pasó ante sus ojos. Comenzó con su querida hermana menor, Shinobu, luego con Kanao, luego con sus amigos de la Mansión de las Flores, su compañera Ashira, Ryomei, quien la salvó, y finalmente con el maestro Ubuyashiki, etc. Toda esa gente pasó por su mente. El tiempo pareció esperarla mientras revivía los recuerdos de toda una vida en un instante. Y finalmente, él apareció en su mente. Derramó una lágrima por él, porque venía con arrepentimiento. Por eso era el último. Seiji apareció en su mente y nunca se fue. Sintió un inmenso arrepentimiento en su corazón. Debería habérselo confesado esa noche, y ahora nunca volvería a tener la oportunidad. Ese era su único arrepentimiento. Te amo. 3 palabras que deseaba poder decirle al sordo. ¡Qué tontería! Se incorporó con las últimas fuerzas que le quedaban y se apoyó en la pared. Ahora, solo podía observar cómo Doma se acercaba lentamente a ella con una sonrisa exultante. Una drogadicta sonríe. El demonio estaba completamente loco. Seiji, su nombre salió de sus labios y el sonido de su nombre trajo una sonrisa a su rostro incluso en tal situación. Debía estar ocupado con su misión ahora, justo enfrente de la suya. Deseaba que estuviera allí de alguna manera, no para salvarla como lo había hecho 1.000.000 de veces, sino para verlo una última vez. Y confesar. BZZZZZZ. Toma dejó de acercarse y Kanae se quedó paralizada al ver un destello entre ellos. Fue una cosa rarísima. Kanae se preguntó si sería una alucinación. Una sensación escalofriante los invadió también, mucho más en el caso de Doma. Era como un profundo presentimiento. El destello del rayo era un profeta que presagiaba un desastre inminente. Apenas 3 segundos después, un trueno estalló y destrozó el edificio. Todo quedó destrozado por la violenta fuerza. En ese momento, Kanae vio esperanza y Doma vio una poderosa amenaza. Los cimientos del edificio se sacudieron violentamente con la aparición del espadachín púrpura. Su inacción ante el fuerte sonido indicaba su sordera, y su espada impecable era una característica con la que todos los demonios estaban familiarizados. Ni un segundo después, Seiji levantó su espada y su voz robótica declaró. Respiración de viento. Quartier. Blandió su larga espada hacia el tejado del edificio. La ráfaga de viento y los huracanes que produjo su ataque destrozaron el edificio. Polvo de tormenta en ascenso. Buuu. Una fuerte onda expansiva oprimió la zona. El templo de la fe del paraíso eterno quedó completamente destrozado y destrozado por el poder del viento. La luna llena se reveló en el cielo cuando el techo se derrumbó. Seiji corrió hacia Kanae y detuvo cualquier escombro que pudiera golpearla. Después de otra onda expansiva, el edificio quedó completamente destruido. Kanae sintió que la vida volvía a su cuerpo y respiró hondo y con urgencia. Sus heridas anteriores ya no parecían tan graves con él cerca. Fue por eso que ella se enamoró tan profundamente de él. El rey demonio podía pararse frente a ella, pero bajo su presencia protectora, todos los miedos se disiparon. Ella sabía que estaba salvada una vez más. Punto de vista de Seiji. Iluminación, respiración para dividir el edificio en 2 para que pudiera derrumbarse más fácilmente. Luego, la respiración del viento no solo destruye el edificio, sino que también expulsa todo el aire frío y permite que el aire vuelva a ser respirable.
Llevé la batalla a campo abierto porque el arte de demonio de sangre de Doma funcionaba mejor en espacios reducidos. Su habilidad para congelar la temperatura ambiente sería más difícil de usar al aire libre, especialmente con un usuario de aliento de viento. Y la falta de techo permitiría que el sol iluminara al demonio en cuanto saliera. Aunque no pudiera derrotarlo, necesitaba mantenerlo ocupado hasta el amanecer y ganaría. Estas acciones se planearon segundos antes de que las alcanzara, así que no fue perfecto. Pero esperaba que esto inclinara la balanza a mi favor. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Si no es el famoso Ashira. Thomas salió lentamente del humo con una sonrisa de oreja a oreja. La situación pareció divertirlo aún más. Odio tu cara más de lo que pensaba, espeté. Maldije mis ojos porque recordarían su cara para siempre. Aparté la mirada de la asquerosa carne viva y me volví hacia Kanae. Examiné rápidamente su cuerpo y la herida que sufría. Tenía muchas heridas y estaba exhausta, pero no había nada fatal. Sus pulmones fueron los más dañados. Quizás ser tan bonita no sea lo ideal. Incluso atraes demonios, bromeé. Quizás fue un mal intento, pero solo tuve un segundo para lograrlo, así que, por favor, no me juzguen. Ella sonrió, si no estuviera tan herida se reiría dulcemente como siempre lo hacía con mis malos chistes. Pero al menos no tenía miedo y eso era lo único que importaba. En ese momento, me giré rápidamente y corté 2 púas de hielo antes de que pudieran atravesarme. Las vi venir por el reflejo de sus ojos. ¿Eh? ¿Esquivas eso? Creía que eras sordo. Preguntó Doma en voz alta antes de adoptar una pose pensativa. ¿Eres como el señor Kokushibo? ¿Tienes visión de 360 grados? Permanecí en silencio y simplemente observé cada célula de su cuerpo. Desde su lenguaje corporal, el contenido de su estómago, su constitución muscular, el patrón de su respiración y sus latidos, utilicé cada dato para exponer su debilidad. Mis ojos vieron su fuerza, su debilidad. Tus ojos, comentó, un poco serio esta vez. ¿Crees que puedes vencerme? Sonrió ampliamente después de eso, qué interesante. Me alegra mucho que hayas decidido venir aquí, haces que las cosas sean mucho más interesantes. Dime cómo planeas vencerme. Y así lo hice. Le dije. Boom. Capítulo 83. Toma vs Seiji, 1. Punto de vista de Seiji. Me moví más rápido que el sonido. Una afirmación que sería incomprensible para el común de los mortales porque era una hazaña imposible, un sueño imposible. Para los ojos normales, desaparecí literalmente de mi posición y aparecí detrás del demonio en un instante. Mi movimiento fue grácil y suave, así que no hubo una explosión de fuerza. Fue consecuencia de un movimiento perfecto. No hubo onda expansiva. Cada newton de fuerza me impulsó hacia adelante a una velocidad increíble. Sin desperdicio de energía, sin nada. Mi pierna dañada me arrastró hacia abajo, pero solo por un breve milisegundo. La sangre brotó del cuello de Doma y la agarró con su mano pálida. Su rostro no mostró sorpresa alguna, pues las hazañas que presenció superaban todas sus expectativas. Empezó cuando su cuello sanó. Terriblemente rápido. Ahora era mi turno de sangrar. Un pequeño corte apareció en mi frente y una gota de sangre carmesí brotó. De hecho, me apuntó a los ojos, pero moví la cabeza a tiempo y solo me dejó un rasguño en la frente. Giré mi cuerpo para mirarlo completamente una vez más y ambos nos tomamos un momento para observar la fuerza del otro. Kanae quedó indefensa en ese momento, pero estaba a salvo. El breve intercambio nos dejó claro a ambos que la batalla estaba más reñida de lo previsto. En cuanto él atacara a Kanae, me daría una oportunidad para acabar con él para siempre. Casi quise que él fuera tras ella. Supongo que todas esas historias sobre ti tienen una razón, morado, comentó y desplegó su abanico de guerra. Luego desapareció. Seguí el siguiente momento. Una fuerte vibración, similar a la de una ametralladora disparada, resonó en el medio, seguida de chispas brillantes que indican metal golpeando metal. Luego volvimos a nuestra posición anterior. Me paré frente a Kanae y él se detuvo frente a nosotros, a unos metros de distancia. En este enfrentamiento salí ileso. Pero el caso de Doma fue diferente. Tenía la mitad del cuello cortada y la mano se le deslizó rápidamente del brazo. Una abundante sangre decoraba el suelo. Vaya, vaya, dijo y le salió sangre de los labios, mejor te tomo en serio si no quiero morir. Respiré hondo después de eso, con mis instintos gritándome más fuerte que nunca. ¿Me creerías si te dijera que era tan rápido como yo? No lo creería si no lo experimentara yo mismo.
La única razón por la que tuve ventaja en nuestro breve enfrentamiento fue mi vista. Podía predecir sus ataques y movimientos incluso antes de que él mismo los pensara. Y con cada enfrentamiento, lo conocía mejor y mejor. Por eso le permití marcar el ritmo de la batalla. Cuanto más tiempo lucháramos, mejor para mí. No solo estaba aprendiendo más sobre su patrón de batalla y estilo de lucha. Alargar la pelea significaba que el amanecer se acercaba. Cuéntame más, dije, apuntándolo con mi espada larga. Mis ojos despidieron un brillo púrpura y lo leí como un libro. ¿A qué ataques estaba más acostumbrado su cuerpo? ¿Cuál era su punto débil? ¿Qué pie movía primero antes de atacar? ¿Inhalaba o exhalaba antes de atacar? ¿Cuántas veces parpadeó en nuestro enfrentamiento? ¿Qué lado protegía mejor? ¿Qué reflejaban sus ojos? ¿Cuál era su alcance? ¿Qué tan peligroso era cada movimiento? Volví a lo más básico de la lucha una vez más. Pelear no era pelear. Para mí era una conversación. Hazle hablar, escuchar y responder perfectamente. Escucha sus acciones, no apuntes a su debilidad, en cambio, debes adaptarte y convertirte en su debilidad. Silbido. Un golpe de su abanico de guerra hizo que el aire gritara. Mis ojos vieron las partículas de hielo en el aire que sin duda me congelarían los pulmones si las inhalaba. La temperatura a nuestro alrededor se desplomó, se volvió tan fría que podía sentirla en las articulaciones. Su sonrisa de come mierda regresó una vez más. Rápidamente tomé lo que me quedaba de Aori y se lo lancé a Kanae. Lo usó no solo para cubrirse el cuerpo, sino también para taparse la nariz y poder respirar en el aire frío. Vamos a jugar, me invitó. Lo vi nuestras similitudes. Éramos similares en el sentido de que pelear no era pelear para nosotros. Para él, luchar era más como jugar. Al fin y al cabo, ¿qué clase de dios lucha contra mortales? Para él, pelear era un juego divertido. Un juego en el que no podía perder. Un juego al que me adapté rápidamente. Respiración de viento de llamas, me convertí en su debilidad. Me duele la pierna al apoyarme en ella, pero con pura fuerza de voluntad y adrenalina, me moví con precisión. Una ráfaga de aire caliente me envolvió. Mi calor corporal aumentó rápidamente debido a la respiración de fuego. Nos desdibujamos. Infierno. Vi llamas envolviéndome, luchando contra el aire frío. Toma se abalanzó sobre mí, igualando la intensidad de mi embestida. Su abanico de guerra dorado brilló con una luz peligrosa. Parte del demonio de sangre. Jardín colgante estéril. Una serie de 10 ataques sucesivos de abanico generaron fragmentos de hielo que me atacaron sin piedad. Chocaron con mi espada y el sonido produjo una onda expansiva penetrante que me puso la piel de gallina. Eran pesados, sus ataques eran tan fuertes que un elegante golpe de esos abanicos pesaba 1 tonelada. La vibración de mi espada me retumba en los huesos, entumeciéndome los brazos. Aún así no estaba en problemas. Mi espada, envuelta en llamas doradas, le cortó la cabeza. Toma echó la cabeza hacia atrás hasta el límite, rompiéndose los huesos del cuello, pero finalmente esquivó un golpe directo. Pero el torbellino de mi ataque le arrancó la cara, dejando al descubierto músculos y huesos. No importaba lo peligrosos que fueran sus ataques. Perdieron gran parte de su peligrosidad cuando me lo dijo antes de atacar. Lo vi. Vi la humedad acumulándose y congelándose en el aire. Vi su respiración acelerada con cada golpe, y vi el movimiento de cada fibra muscular de su cuerpo. Me dijeron todo lo que iba a hacer. Sus ojos se abrieron y permití que esa información permaneciera en mi mente un poco más de tiempo que cualquier otra información procesada. Él saltó. O al menos su cuerpo me dijo que lo haría. Así que di media vuelta para bajar el cuerpo y le corté las piernas de un plumazo. Luego pasé a toda velocidad junto a él con una ráfaga de viento que ejerció una enorme presión sobre su cuerpo, casi desgarrándole la piel. Parte del demonio de sangre. Nube congelante. Dobló su cuerpo de una manera imposible. Habría que estar deshuesado para hacer semejante maniobra sin piernas, pero eso fue lo que hizo el demonio. Luego blandió su abanico y me lanzó una ráfaga de viento frío. Para ser más específico, quería congelarme la vista. Intentó hacer lo mismo con Kanao en el manga. El aire helado con muchas partículas congeladas vino hacia mí. Sonreí. Respiración del viento. Cuartiforma, me detuve y giré mi cuerpo para enfrentar las nubes que se acercaban. Tormenta creciente. Blandí mi espada gigante con todas mis fuerzas. El aire se transformó en un torbellino y desaté el caos en la atmósfera. El huracán luchó contra los vientos fríos que se aproximaban, ahuyentándolos. Eso no fue todo, las aspas de viento continuaron su viaje hacia Doma, destrozando todo a su paso.
El demonio sanó sus extremidades y su rostro en un instante y se abalanzó sobre mí. Yo también hice lo mismo y me lancé hacia él. Nuestros brazos se confundieron y entramos en una batalla de habilidades. Era un genio. Sus técnicas con sus abanicos de guerra eran mucho más refinadas de lo que esperaba. Sin embargo, en cuanto a técnicas, no tenía rival. Yo era el dios de la técnica. Mis ojos captaban cada ataque antes de que ocurriera. Mis predicciones y visiones del presente colisionaban, y mi cerebro trabajaba a destajo para procesar toda la información. Cada vez que su abanico conectaba con mi espada, hacían una perforación en la atmósfera, liberando una onda de choque que trabajaba para destruir el aire frío en la atmósfera. Nuestros movimientos se volvieron cada vez más rápidos. Él intentó dominarme y esperar a que mi humanidad me alcanzara. Los humanos se cansan, los demonios no. Pero años de entrenamiento y un movimiento perfecto me permitieron competir a la par con su resistencia. No desperdicié energía en mis movimientos y aproveché al máximo el impulso de cada choque para preparar el siguiente. Mis ojos vieron la transferencia de energía cinética entre nosotros y manipularon esa transferencia tan eficientemente que me moví como una máquina, y no como un humano. Eres, sin duda, el humano más fuerte con el que he luchado. Declaró Doma mientras intentaba acortar la distancia entre nosotros, pero no se lo permití. Mi espada larga cumplió su propósito y mantuvo la distancia entre mi enemigo y yo. Estaba lo suficientemente lejos como para poder ver todo su cuerpo. Jobler, como dije antes, intentó acortar la distancia entre nosotros y eso le costó la mandíbula. Cada ángulo que intentaba tomar, cada abertura que buscaba, solo se topaba con el filo de mi espada. Estaba ganando. Si ambos fuéramos humanos, podría decir que era mucho mejor que él. Pero los demonios tenían ventajas que compensaban con creces nuestra diferencia de habilidad. Regeneró su mandíbula instantáneamente y esta vez, retrocedió. Pensó que lo seguiría y aprovecharía la oportunidad para hundirle mi espada en el corazón. Luego usaría su abanico para desbaratar mi espada. Mi alcance se estaba volviendo demasiado molesto para él, así que quiso quitármela. Pero su plan nunca se hizo realidad. Murieron en un plan. Su cuerpo ya me decía lo que intentaba hacer. La forma en que separó los brazos para revelar una abertura en el pecho, la forma en que cambió la empuñadura de su abanico para atacar a corta distancia. Demasiado obvio. En cambio, di la respuesta perfecta. Aliento de piedra trueno. Arco de ruina. Sostuve mi espada con ambas manos y la blandí con toda la fuerza que mis brazos me permitieron. El aire vibró y un sonido agudo rompió las partículas de hielo. Explota como un trueno. Sé fuerte como una piedra. Emplea todas las fibras musculares de tu brazo, generando hasta la última gota de fuerza bruta. Y hazlo una y otra vez con cada segundo de tu swing, acumulando potencia mediante el concepto de acción repetitiva. Ni siquiera tuve que golpear a mi oponente. Mi espada podía cortar todo lo que se interpusiera en su dirección. Doma intentó bloquear el ataque con sus dos abanicos de la Guerra Dorada, pero fueron cortados con facilidad. No opuso resistencia. Todo quedó cortado. El cuerpo de Doma quedó partido por la mitad. En su inútil intento de destruir mi arma, destruí el suyo y lo convertí en un Kit Kat. Su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo, con los ojos muy abiertos. El intercambio se detuvo. Me quedé de pie y él cayó, no una, sino dos veces. Me eché la espada al hombro. Sentía los brazos como gelatina, así que una acción tan insignificante me resultó difícil en ese momento. Sonreí, una sonrisa descomunal como la suya. Cabello blanco, ojos bonitos, juguetones y partidos en dos. El parecido es demasiado grande, ¿eres tú, Gojo? Bromeé divertido. Le había hecho eso a mi canal, ¿verdad? Jugando mientras se retorcía en el suelo. Su torso me miraba. Su sonrisa ya no estaba a la vista. Maya, qué impropio de una luna superior, dijo con un suspiro. En un estallido de carne, regeneró su mitad inferior y toda la ropa con ella. Eso es jodidamente raro. ¿Cómo diablos regeneraba la ropa? Aún más extraño, la parte inferior de su cuerpo también se regeneró, pero con hielo. El cuerpo bisecado se convirtió en una marioneta mientras ambos ascendían juntos. Supongo que las cosas se están poniendo serias ahora. Respiré profundamente y me preparé para hablar una vez más. Capítulo 84. Doma vs Seiji, 2. Punto de vista de Seiji. Doma era un demonio poderoso por sí mismo. Pero esa no era su mayor fortaleza. Su verdadero poder reside en su arte de demonio de sangre. Su capacidad de crear clones de sí mismo, para ser más precisos.
En el manga, se demostró que podía crear al menos 6 clones de hielo de sí mismo. Y cada uno de estos clones era tan poderoso como él. Eso significa que podría aumentar su poder general 6 veces, en cualquier momento que quiera. ¿Te gusta? Es un clon de hielo de mí mismo, dijo Doma, sin sonreír. Y puede usar todas mis técnicas. Dejé que mis ojos observaran atentamente el clon de hielo y el descubrimiento me hizo fruncir el ceño. Estaba hecho completamente de hielo, lo que significaba que me sería mucho más difícil predecir su movimiento, ya que no estaba hecho de carne y hueso. Estas cosas siempre habían sido una de mis debilidades, parte de demonio de sangre, hechizos que ni siquiera intentaban seguir la lógica de este mundo. Tus ojos son poderosos, lo admito. Pero no puedes verlo todo, ¿verdad? Dijo Doma, ¿y? El clon de hielo saltó por los aires. Me lanzó una lluvia de púas de hielo que destruí con mi espada. Pero los fragmentos de hielo aún eran lo suficientemente afilados como para dejarme rasguños en la piel. El clon de hielo aterrizó detrás de mí. Me cambié de posición para verlo, pero entonces Doma se abalanzó sobre mí. Adherirse. Mi espada chocó con sus garras demoníacas y crearon chispas cuando Doma me empujó. Mi pierna herida flaqueó y fui empujado hacia atrás. No importa lo parecido que seas a él, solo eres un humano. Tu visión está limitada a centésimo octogésimo, dijo, sus labios comenzaron a curvarse una vez más. Él tenía razón. Vi al clon de hielo abalanzándose sobre mí desde el brillante reflejo de mi espada. Usé respiración trueno para explotar con fuerza bruta. Aparté a Doma con un golpe de espada y apenas tuve tiempo de agacharme ante el ataque horizontal del clon de hielo. Sus brazos tenían un filo afilado, como una espada. Entonces empezó. Una batalla donde estuve constantemente al borde de la muerte. Doma, con la ayuda de su clon de hielo Yook, aprovechó al máximo mi visión limitada y me atacó desde diferentes direcciones a la vez. Esta era una debilidad que siempre supe que tenía, pero que no podía solucionar. Mi enemigo la estaba explotando al máximo. Siempre fui más fuerte en una pelea 1 contra 1, pero cuando dos entidades me atacaron al mismo tiempo y se convirtió en 2 contra 1, aprendí rápidamente el límite de mis ojos. Tenía 2 ojos, pero solo podía concentrarme en una cosa. La pelea era vertiginosa, incluso desde mi perspectiva. Me turné para luchar contra los dos. Predije los ataques de Doma como antes, pero presté más atención al clon de hielo, que me costó predecir. Su movimiento perfecto me permitió luchar con eficiencia y apenas mantenerme al día con la embestida que se avecinaba. El aire vibró debido al intercambio de golpes. Una espada larga se desdibujó para defenderse de 4 ataques. Doma usó ambas manos y el clon usó ambos brazos para atacar. A veces usaba el codo o pateaba para continuar. Le daba patadas a Doma en las rodillas cuando iba a avanzar, le daba un codazo al agujero de hielo en la parte roma del brazo antes de volver a golpearlo. Todo ocurrió en un instante, pero los movimientos calculados que hice en el lapso entre instancias solo podrían describirse como un milagro. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Silbido. Di una voltereta en el aire para crear distancia y esquivar 4 ataques que me atacaban. Me di cuenta de que, al estar en el aire y mirar hacia abajo, podía verlos a ambos. En un instante, se me ocurrió una estrategia. Empecé a saltar, y el único momento en que mis pies tocaban el suelo era cuando tocaban el suelo. Así, podía defenderme más fácilmente de los ataques. Aunque el combate aéreo era limitante, mientras pudiera ver los ataques venir, pensé que sería capaz de manejarlo. Usé sus ataques para dividirme y mantenerme en el aire. Hice todo lo posible por sobrevivir al ataque. Pero esa estrategia no duró mucho. Parte del demonio de sangre X2. Mis ojos vieron la humedad acumulada en el aire. El agua se congeló y formó un loto de hielo con intrincados detalles. Si no estuviera en medio de la batalla, me detendría a admirar su belleza. Entonces esos lotos comenzaron a girar y desarrollaron enredaderas afiladas que se movían con facilidad a la velocidad del sonido, como un látigo. Mis ojos vieron cómo cortaban el aire gélido. Un golpe bastaba para desgarrar la carne. Vi desde loto. X2. Para colmo, su clon, el que apenas podía predecir, usó exactamente la misma técnica. 2 ataques de nivel lunar superior me alcanzaron mientras estaba en el aire. El tiempo se ralentizó y vi las enredaderas, junto con los pétalos afilados, girando hacia mí. Eran una navaja giratoria de calamidad, que se dirigía hacia mí en espiral con la fría intención de asesinar. Por primera vez en mi vida me quedé sin palabras. No obtuve ninguna respuesta de mi parte. Lo único que hice fue minimizar el ataque.
Las enredaderas se abalanzaron sobre mí, y el aire desplazado por su velocidad creó vibraciones en la atmósfera. Al tocar mi carne, me sentí como si estuviera hecho de pastel. Me rebanaron, dejándome heridas de las que la sangre brotaba como una cascada. Pero ese fue el mejor resultado. Todas las demás producciones que hice cuentan una escena en la que me cortan en pedazos. Lo vi todo a cámara lenta, por lo que el dolor que sentí también fue lento y agonizante. Los ataques dejaron múltiples cortes en mi cuerpo, pero ninguno fue suficiente para atravesar un hueso. Al caer al suelo, casi resbaló con mi propia sangre. Pero mantuve la calma y la fuerza, pues por fin tenía la capacidad de contraatacar. Apreté mi espada con ambas manos y, con la fuerza de un moribundo, la desenvainé. Respiración de tormenta. Primera forma. Mi cuerpo me gritaba, protestando por usar una técnica tan agotadora en esa situación. No querían moverse, querían huir y sanar de las heridas que había sufrido. Pero la voluntad de mi corazón los obligó a moverse, y así lo hicieron. En una situación de lucha o huida, mi cuerpo luchó con todas sus fuerzas. Furia de tempestad. Mi brazo explotó en acción mientras cada fibra de los músculos de mi brazo trabajaba en conjunto para producir fuerza bruta en una sola instancia. Respiración trueno. Una onda expansiva estalló y un pequeño huracán se formó a partir de mi golpe. Cuchillas de viento cobraron vida y destrozaron carne, huesos y hielo. Respiración de viento. Mi brazo no perdió precisión ni siquiera con tanta fuerza. Controlé la energía cinética de mi swing y solo golpeé lo que quería. Toma y su muñeco de hielo. No desperdicié fuerza en nada más. Respiración acuática. El resultado final fue una catástrofe humana de la mayor magnitud. Todo lo que tenía delante quedó hecho pedazos. El loto de hielo y sus lianas quedaron destrozados, sin dejar fragmentos, y lo mismo ocurrió con la muñeca de hielo. ¡Boom! El propio Toma quedó hecho pedazos. Pero el golpe sordo de algo al caer me hizo vacilar el corazón. Eso no lo acabó. Era un riesgo, pero pensé que era lo mejor. El hecho de que estuviera ganando e incluso me causara heridas graves hizo que bajara la guardia. Aproveché la oportunidad y ataqué con todas mis fuerzas. Pero no fue suficiente. Dije con desesperación. Los ojos de Doma eran de un rojo demoníaco. Logró protegerse la parte superior del cuerpo del ataque, desde el hombro hacia arriba. Estaban cubiertos de hielo impenetrable que lo protegía de las cuchillas de viento. Aún así, tardó un poco en regenerarse. Aún así, no pude aprovecharlo porque estaba atrapado en mi sitio. Me dolía todo el cuerpo y se negaba a moverse. Realmente eres peligroso. Lord Muzan debería alegrarse de que acabe contigo hoy, dijo Doma mientras su cuerpo se reconstruía, célula por célula. No era justo. No era justo que él pudiera recuperarse de una lesión así tan fácilmente mientras yo no podía mover ni un músculo. Lo odio. Lo odio con cada fibra de mi ser. En ese momento, un destello se abalanzó sobre Doma mientras se regeneraba. Pero aunque no estaba completamente curado, logró bloquear el ataque que se dirigía hacia él. No te estarás olvidando de mí, ¿verdad? Fui yo a quien atacaste desde el principio. Dijo Kanae, con los ojos llenos de sangre, consecuencia del uso excesivo de la última forma de respiración floral. No, para nada. Todo lo contrario, dijo Doma y, con medias piernas, volvieron a pelear. No pude hacer nada más que observar cómo mi cuerpo se recuperaba de las secuelas del respiratorio tormenta. Tuvieron un breve intercambio, pero al regenerarse Doma, rápidamente dominó a Kanae. Se movía con la misma precisión calculadora que yo. Sus ojos se movían como los míos, pero a menor escala. Era como una versión más débil de mí, para ser sincero. Auge. Entonces, ¿cómo podría tener alguna oportunidad? Hacía todo lo posible por aguantar más, para darme la oportunidad de recuperarme. Su cuerpo fue llevado al límite y sus ojos perdían lentamente la luz a medida que usaba su técnica. Ya no juego más, ya no es divertido, dijo Doma y le dio una patada a Kanae en el abdomen, haciéndola volar como una muñeca de trapo. Logró mantenerse en el aire y se deslizó hasta detenerse justo a mi lado. Kanae, la llamé. Estoy bien, no te preocupes, respondió ella suavemente, con la respiración entrecortada. Ella no estaba bien. Mis ojos vieron la magnitud de sus heridas, vi sus pulmones desgarrándose con cada respiración, vi sus huesos destrozados, sus músculos y ligamentos desgarrados. Y vi sus ojos cegadores. No creo que pueda ver con normalidad después de esta batalla. Parte del demonio de sangre. Muñecas de hielo. Palabras escalofriantes cayeron sobre el campo de batalla. El viento arreció al congelarse la humedad, dejando el aire tan seco y frío que era difícil respirar.
Eso fue solo el comienzo de nuestra desesperación, pues 6 clones de hielo comenzaron a construirse a nuestro alrededor. En cuestión de segundos, estábamos rodeados por las 6 muñecas de hielo junto con Doma, quien extendió los brazos dramáticamente. Como un dios. Este era el poder de la Luna Superior 2. Todavía no era lo suficientemente fuerte para derrotarlo, ni de lejos lo suficientemente fuerte. Morirás aquí hoy y los llevaré a ambos al paraíso, dijo Doma y sonrió ampliamente. Un demonio jugando a ser Dios. ¡Qué repugnante! Parte del demonio de sangre. Nube congelante, en el momento en que esas palabras salieron de sus labios, él y sus 6 clones balancearon sus brazos, liberando vientos fríos que podrían congelar nuestros cuerpos. Como estábamos completamente rodeados, no había ningún lugar hacia donde correr. El hecho de que hubiera convertido el campo de batalla en un terreno abierto ya no importaba con los clones presentes. Los vientos fríos nos azotaron como una ventisca. Era una humareda azul de muerte helada. Nuestra temperatura corporal descendió rápidamente y cada respiración nos congelaba los pulmones. Ya ni siquiera podíamos ver con claridad debido a la ventisca. Sentía que se me congelaban los ojos. Kanae cayó sobre mi cuerpo, mis brazos se movieron para sujetarla y de inmediato le tapé la boca y la nariz. La risa del demonio resonó en ese momento. Sentí que la oía, en lo más profundo de mi mente. No estaba seguro de si era el delirio de un moribundo. Hacía frío. Demasiado frío para siquiera pensar. Supongo que así es como muero, incapaz de salvar ni siquiera a una chica, dijo la parte cuerda de mi mente. Pero también había algo más. Algo dentro de mí protestaba contra todo. Odiaba a los demonios y la situación hasta la médula. Hace 9 años, estaba indefenso. Y ahora, lo estaba una vez más. ¿Fue inútil todo mi esfuerzo? ¿Ganar contra los demonios era solo cosa del protagonista? La frustración en mi corazón fue suficiente para eclipsar el aire frío. Lo odio, 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 lo odio. Lo odio más que cualquier otra cosa. Lo odio incluso más de lo que me amaba a mí mismo. De repente, sentí que mi temperatura corporal subía rápidamente y mi corazón se aceleró como un motor en mi pecho. Sentí que expandía el tamaño de mi cavidad torácica con su frenético latido. Sentí una oleada de fuerza y energía por todo el cuerpo. Convirtió todas mis lesiones y limitaciones previas en una ilusión. Me sentí más fuerte que nunca. Mis ojos comenzaron a brillar y por fin pude ver más allá de la ventisca. Miré a Doma a los ojos y supe lo que estaba pasando. Ni siquiera tuve que mirarme para notar que aparecía una marca en mi cara. Mierda. ¿Era esta la única manera de ganar? No lo quería. Pero ¿qué otra opción me quedaba cuando me encontraba al borde de la muerte? Era esto o morir ahora. Así que lo acepté. Pero con la promesa de aniquilar a la criatura que me había empujado hasta tal extremo. No. No solo él. Los llevaré a la extinción. Kanae, la llamé y la abracé con fuerza. Mis ojos vieron el efecto de la hipotermia y empecé a entrar en pánico. Empecé a odiarla aún más. ¿Cómo se atreven a intentar quitármelo otra vez? No permitiría que eso volviera a suceder ni aunque me costara la vida. Con la nueva fuerza y la marca del cazador de demonios, pude formar pensamientos coherentes una vez más. Y en ese momento, cuando estaba al borde de la muerte, llegó la iluminación. Fue cuando el hombre no tuvo otra opción que se le ocurrieron las mejores innovaciones. Adaptar. Luchar era una conversación. Mis habilidades son mis palabras y mi lenguaje. Era imposible quedarse sin opciones. Lo que sabía y las técnicas que he aprendido hasta ahora las he copiado de otros. Lo mejor que he hecho ha sido combinarlas. Pero en ese momento, traspasé ese umbral. No copié, no me limité a combinar. Empecé a crear algo completamente nuevo. Algo que no fuera solo una combinación de las técnicas que había aprendido. ¿O debería decir que lo estaba recreando? Respiración de piedra. Respiración de agua. Respiración de trueno. Respiración de llama. Respiración de viento e incluso respiración de esteroides. Utilicé los significados y conceptos de cada estilo de respiración para crear algo nuevo. Eran como palabras con significados diferentes, y comencé a construir una oración completamente nueva a partir de ellas. No los combiné por error. Los descompuse hasta su estado más primitivo y construí la mejor versión de ellos. ¿Y sabes qué? Encaja como un rompecabezas.
De alguna manera, los conceptos centrales de todos estos estilos de respiración condujeron a un comienzo. Arte esotérico, no. Respiración solar fue el comienzo perfecto, el lenguaje perfecto y la verdad suprema. No importaba quién fueras, de dónde vinieras ni cuándo vivieras. A través de diferentes identidades, diferentes continentes o diferentes épocas, en el momento en que alcances la perfección, encontrarás la respiración solar. Ya no importaba lo frío que estuviera el aire. Mis pulmones aspiraron el aire gélido y respiré hondo. Ya no me dolían los pulmones, ya no me helaba, me sentía bien. Podía ver fuego saliendo de mi boca con cada respiración. Eran diferentes a la respiración de llamas. Eran más intensos y rojos. Pero incluso entonces, era solo una simple respiración. No sabía lo suficiente como para recrear las diferentes formas de la respiración solar. Solo entendía la respiración constante de la respiración solar. Fue como si Yoriichi lo hubiera inhalado. Pero, como base de todos los estilos de respiración, la respiración que inhalé apoyó todos los estilos que conocía. Como mencioné antes, cada estilo de respiración tiene patrones únicos. Pero la respiración solar podría aplicarse a todos. Cargué a Kanae en mis brazos y usando mi pierna derecha me impulsé hacia adelante. Trueno y destello. Pasé como un rayo junto a los clones de hielo y a Doma. El rostro conmocionado del demonio fue la última imagen que vi. En apenas unos segundos, estaba a muchos metros del campo de batalla. Pero finalmente, me detuve. Huir en mi estado fue una decisión insensata. Estaba demasiado herido para correr lejos y Doma inevitablemente me alcanzaría. Así que la mejor opción era terminar esta pelea ahora, mientras aún tenía energía. Coloqué suavemente a Kanae en el suelo, debajo de un árbol. Raven voló hacia mí y le pedí que la protegiera. Me tomé un segundo para mirarla a la cara. Ella era la razón por la que luchaba. Mi amor por ella era la razón por la que la odiaba. Entonces me levanté, me di la vuelta y corrí nuevamente hacia Doma. Con mi espada brillando bajo la luna, inhalé profundamente usando la respiración solar. El patrón de la respiración se adapta a todas mis técnicas. Respiración de tormenta. Segunda y mi cuerpo no protestó, sino que rugió de anticipación. A costa de vivir solo 25 años, mi cuerpo logró alcanzar una fuerza inhumana. Sabía instintivamente que podía usar respiración tormenta tanto como quisiera. Déjame maldecirte. Onda relámpago. Grité y me lancé hacia Doma a la velocidad más rápida a la que me había movido hasta ahora. Por un momento dejé que mi cuerpo olvidara su estado herido y luchara con todo lo que tenía. Capítulo 85. Doma vs Seiji, final. Tercer punto de vista. Esto no puede ser humano. Esa era la única línea de pensamiento que Doma podía conciliar entre la calma y el desastre. En un instante, el humano caminaba hacia él y, en ese mismo instante, se convirtió en una violenta tormenta. El suelo tembló por la fuerza que explotó sobre él. El aire se estremeció y huyó mientras la tormenta humana, encarnada, lo arrasaba todo en un instante. No lo vi. Era un pensamiento aterrador para la luna superior 2. Con la fuerza que ahora poseía, ninguna entidad debería poder moverse más rápido de lo que podía ver. Ni Kokushibo, ni siquiera Muzan Kibutsuji. Era imposible. ¡Boom! Y así, con todo su cuerpo, salvo la cabeza, completamente destruido, Doma contempló las consecuencias de lo imposible. Un rayo púrpura arrasó el suelo y brilló con una luz brillante que aturdió el mundo. Un viento violento azotó la atmósfera, convirtiendo cada molécula de aire en una espada mortal. Doma ni siquiera pudo presenciar cómo sus clones de hielo se reducían a polvo de hielo. Ocurrió demasiado rápido. Sin embargo, toda esa violencia y toda esa supervelocidad estaban guiadas por una precisión perfecta. Estaban unidas por una ola, un flujo de agua. Doma lo dedujo de la imagen residual dejada por el humano. No, para Doma ya no era solo un humano. Una Ashira. Por primera vez en su larga vida, Doma sintió el peso del título de Ashira. Ahora sabía que se enfrentaba al pilar de la humanidad. Finalmente, el sonido regresó al campo de batalla tras aparentemente reunir el coraje suficiente. Las ondas de choque que surgieron al romper las barreras de sonido desgarraron por completo la capa superior del suelo, dejando al descubierto la tierra más profunda. Ruido sordo. Doma, que en ese momento solo era una cabeza, cayó al suelo con un golpe sordo. Su cabeza quedó en la posición perfecta para mirar fijamente la espalda de la Ashira. Sus ojos le indicaron que el enemigo era solo un humano destrozado. Por todas las heridas que Doma vio en el hombre, debería haber caído con un solo toque. El enemigo era débil y frágil, ya había superado su límite.
Sin embargo, el corazón de Doma vio una entidad diferente. Su corazón vio a un monstruo capaz de acabar con él, un igual. También había un sentimiento en su corazón que no podía describir. Pero ese sentimiento era característico de Doma, quien por lo general no sentía ni una pizca de emoción. ¿Qué es? Se preguntó. La sensación solo se intensificó cuando Asila giró la cabeza, sus ojos brillaban de color púrpura, de alguna manera luciendo incluso más demoníacos que los suyos. Lo congeló por un momento. Hablando de corazón, debería regenerarse rápido. No era apropiado que alguien como él se quedara solo como cabeza. Ser decapitado era fatal para la mayoría de los demonios, pero para los 3 mejores de la luna superior, ya no era suficiente matarlos. Doma desató todo su potencial y rápidamente reconstruyó su cuerpo en toda su majestuosa gloria a partir de una sola cabeza. El Asila simplemente observó mientras Doma se regeneraba por completo. Ah, gracias por esperar, dijo Doma con una sonrisa juguetona, impropia de la situación. Deja de hacer eso, dijo una fría voz robótica desde el Asila. Doma odiaba su forma de hablar. Algunas palabras tenían un tono y un timbre inadecuados. Parecía la voz de una IA, una imitación. Haciendo que... Deja de actuar como si tuvieras emociones, dijo el Asila, y su mirada penetrante se fijó en Doma. No sientes nada, no eres diferente a las muñecas de hielo que creas. Con la ayuda de sus ojos morados, pudo ver cómo Doma imitaba emociones juguetonas aunque en realidad nunca sintió nada. Doma nació apático. Desde su nacimiento, nunca había experimentado emociones reales. Lo máximo que podía hacer era imaginarlas e imitar lo que veía. La siguiente emoción que debería sentir es ira, ¿no? Está tocando un punto sensible, después de todo, pensó Doma. Se había vuelto impecable en la representación de emociones tras siglos de estudio. Pero, curiosamente, no tenía ganas de fingir ira. Sentía una sensación de ardor en el corazón. Era la primera vez que Doma sentía algo. Estás muerto viviente, nunca debiste haber existido, escupió el Asila con una densa cantidad de odio en su voz incómoda, lo arreglaré. Doma no habló más y comenzó a usar su arte demoníaco de sangre. La emoción en su corazón se intensificó al ver al enemigo adoptar una postura. No estaba seguro, pero sospechaba que era una emoción. Él piensa que es emoción. Parte del demonio de sangre. La temperatura del aire se desplomó y el humo blanco del hielo helado inundó el entorno. El mundo se volvió sofocante y, en una noche de verano, llegó el invierno. Rime Bodhisattva del Nenúfar, un gigantesco Buda helado, se materializó en medio del aire gélido. El espacio alrededor de la estatua pareció distorsionarse debido al frío depresivo. Los vientos estaban quietos, congelados en el momento en que el Buda se erigía en todo su esplendor. De la boca del Buda surgieron gélidas nubes blancas que congelaron todo a su paso. Lotos giratorios con enredaderas afiladas también cobraron vida alrededor del Buda y se elevaron sobre el ser humano. El Asila observaba todo desde la distancia. Cada respiración liberaba humo en el aire ártico, pero él permanecía ileso. Era como una llama eterna, con el calor de una estrella en sus pulmones. Sus ojos morados perforaron el aire helado. Doma se apoderó del espacio frente a él y el Buda lo imitó. Luego, destruyó el espacio, y el Buda lo imitó. La gélida estatua de un dios, de casi 10 metros de altura, se abalanzó sobre el humano con el peso de una montaña. Los lotos giraron hacia adelante a una velocidad increíble, con la intención de destrozarlo. A cambio, el Asila solo lo observaba con ojos más fríos que el hielo. Su calculada profundidad infundía un escalofrío aterrador a cualquiera que los contemplara. En ese momento, creó un nuevo estilo de respiración para contrarrestar a la perfección a Doma. Era lo mismo que había hecho con respiración solar. Destruir al Buda de hielo requería una fuerza bruta e increíble, así que adoptó ese aspecto de la respiración de piedra. Las gélidas nubes que emanaban de la boca del Buda exigieron la respiración de viento para combatirlas. Y finalmente, adoptó la intensidad de la respiración de llama para combatir la gélida temperatura. Estos 3 estilos fueron desmantelados y reconstruidos para crear un nuevo estilo de respiración. Respiración volcánica. Primera forma, dijo el humano antes de moverse directamente hacia el Buda gigante. Saltó en el aire, más alto que el Buda de hielo. Los lotos giraron y cambiaron de trayectoria para seguirlo, pero él no les prestó atención. Levantó su espada larga por encima de su cabeza y se pudo ver un rojo intenso cubrir su cuerpo y su espada. División fundida. Ante la mirada atónita de Doma, el Buda de hielo instantáneamente se dividió en 2 y la onda expansiva del corte destruyó cada loto individual que se cruzaba en su camino. Ese no fue el final.
Poco después, la tierra se dividió en dos. ¡Buuu! Fue un ataque devastador con la intensidad de un volcán en erupción. El suelo tembló como si las placas tectónicas se hubieran movido. Entonces, una abrumadora ola de presión aplastó el área sin piedad. No solo era un ataque que igualaba al Buda de hielo. Era un ataque cuidadosamente diseñado por alguien para contrarrestar a la perfección el ataque de Doma. La luna superior nunca tuvo ninguna oportunidad. Tras el choque, se desplegó una escena de hielo roto y tierra destrozada. Un silencio opresivo reinaba en el aire, como si Doma se hubiera asfixiado. La emoción en su corazón aumentó. Parte del demonio de sangre. Niño divino cristalino. Doma continuó la batalla de inmediato. Algo en su interior lo impulsaba a atacar con mayor intensidad. Creó clones en miniatura de sí mismo una vez más y atacaron a Asira todos a la vez. Pero esta vez ya no fue efectivo. El Asira era mucho más rápido que los clones, así que nunca pudieron rodearlo para aprovechar su punto ciego. Se movía de un lado a otro mientras ellos se desplazaban rápidamente por el campo de batalla y la aldea. El intercambio se prolongó durante un buen rato. El sonido del hielo al chocar contra el acero llenó la aldea. Las casas quedaron destruidas por fuertes explosiones destructivas. Una calamidad había azotado el asentamiento. Después de esta batalla, el pueblo ya no sería habitable. Pero con todo esto, Doma ya no podía procesar nada. Todo era un borrón de información. Recordó haber creado más clones de hielo cada vez que los destruían. Pero permaneció en su lugar, consciente de la batalla, pero sin unirse por alguna razón. Había algo que lo asfixiaba por dentro. Le impedía acercarse ni un centímetro al humano. Qué extraño, qué muy extraño. Entonces, con una explosión ensordecedora, el Asira destruyó a los 6 clones a la vez. Abrió un camino a través de la aldea y llegó de inmediato a Doma. Terminemos con esto ahora, dijo, aunque la imperfección de su discurso aún permanecía. Doma permaneció en su lugar. Ya ni siquiera intentó crear clones, pues eran ineficaces. Con la intención de terminar la batalla él mismo, se colocaron uno frente al otro. Parte del demonio de sangre, Doma preparó su hechizo. A cambio, Asira dijo, arte esotérico. Respiración acuática. 10º grado. El agua brotó de la Asira y cubrió todo el entorno. Doma sintió como si lo hubieran arrastrado a otra dimensión al encontrarse en medio de un océano embravecido. Pero incluso después de un tiempo, el agua no se calmó. Al contrario, las olas se volvieron cada vez más violentas. La malicia de vivir en ese momento, la intención asesina se desató como un tsunami furioso. La intención de la malicia y el odio era tan fuerte que trascendió el plano psíquico y se manifestó al mundo. Doma no solo pudo sentirlo, sino que también experimentó la muerte varias veces. Lo congeló en su lugar. El ardor en su corazón, la emoción que sentía, finalmente se hizo evidente en ese momento. Como nunca antes había sentido emociones, no sabía qué era, pero ahora lo comprendió. No fue emoción. Era miedo. Él tenía miedo. Doma no podía moverse en absoluto. Cada segundo experimentaba su propia muerte. La intención asesina era tan fuerte que incluso la brisa en su piel parecía un ataque mortal y quedó completamente aturdido. Tenía miedo. Sabía que no debía asustarse del viento ni del canto de los grillos, pero como un niño con un miedo irracional a los fantasmas, temblaba. Por lo tanto, ni siquiera vio venir el verdadero ataque. Cuando todo parecía indicar que intentaban matarlo, el verdadero ataque que se llevó a cabo quedó completamente oculto. Esta técnica era completamente opuesta a la calma sepulcral de Hiyu y su estado desinteresado, pero lograban el mismo objetivo. En lugar de borrar la presencia eliminando todo odio e intención, esta técnica la amplificaba. La intención asesina y el odio del usuario eran tan poderosos que corrompían por completo el entorno. Como el Haki de los conquistadores, la intención se materializaba en el mundo y la víctima sentía que todo el mundo estaba dispuesto a hacerle daño. Así que nunca pudieron ver venir el verdadero ataque. No podían distinguir entre un viento fuerte y el corte de una espada. Incluso sin que él lo supiera, a Doma le cortaron la cabeza. Su cuerpo cayó al suelo, seguido poco después por su cabeza bisecada. Doma estaba demasiado aturdido como para reaccionar. Tenía los ojos muy abiertos, abrumado por la emoción. Al instante siguiente, su cabeza empezó a convertirse en cenizas. Podría haberse regenerado. Un luna superior como él no moriría simplemente decapitado. Y, sin embargo, se estaba muriendo. ¿Por qué? Fue porque no se atrevió a regenerarse cuando esos ojos lo miraban. Ser borrado parecía ser la mejor alternativa a continuar la batalla.
Y así, Toma murió no por ninguna espada o ataque, sino porque no hizo nada. Estaba demasiado abrumado por la primera y la última emoción que sintió en su larga existencia. Miedo. Más frío que el hielo. Capítulo 86. Se acabó. Punto de vista de Seiji. ¿Cómo matar a lo que no se puede matar? Esa fue una pregunta que plagó mi mente durante toda la batalla porque realmente no tenía forma de matar a la Luna Superior 2. No tenía una espada ni chirin roja, no había aprendido las formas de respiración solar y no tenía veneno de glicina. Podía ganar la pelea, podía ganar la batalla, pero no podía matar al enemigo. No tenía las armas para hacerlo. Así que, en todos los sentidos de la palabra, para mí la Luna Superior 2 era imposible de matar. ¿Cómo matar a lo que no se puede matar? Al final, la respuesta fue infantilmente simple. No lo haces. Pero aquí está el giro. No podía matarlo, pero podía causar su muerte. ¿Te parece gracioso, verdad? Pero mi cerebro, con la adrenalina a flor de piel y mi mente sedienta de sangre, pensó que era una auténtica genialidad en aquel momento. Así que mis ojos comenzaron a buscar debilidades. No las encontraron en su cuerpo demoníaco, capaz de regenerarse infinitamente. Pero sí encontraron un grave defecto en su mente. Su mente no podía procesar las emociones correctamente. Carecía de empatía. De ahí surgió la idea. Atacar la mente del enemigo en lugar de simplemente cortarle el cuerpo una y otra vez. Creé malicia viviente, una versión única de calma sepulcral, estado de abnegación, para atacar la psique de mi enemigo. El resultado fue justo como lo preví. Empujé la mente de Doma a un estado de miedo absoluto. La emoción más antigua que ha existido en los seres vivos desde el principio de la vida. En pocas palabras, hice que Doma se suicidara. Como dije, no podía matar a los que no se podían matar, pero podía causar su muerte. Para decirlo de forma más sencilla, simplemente soy diferente. Se acabó, murmuré en el campo de batalla que había quedado completamente en silencio. Toma estaba muerto y la pelea había terminado. En el momento en que esos pensamientos finalmente se asentaron en mi mente, mi cuerpo cedió a las heridas. La gran ilusión de fuerza con la que había estado trabajando se hizo añicos, dejando solo dolor y agonía. Sentí que la marca del cazador de demonios en mi cara se desvanecía y el calor en mi cuerpo también se volvió tibio y luego frío. Nunca me había sentido tan agotado y débil. El cambio repentino de la cima absoluta del poder a la vulnerabilidad de un bebé hizo que mis rodillas flaquearan y luego se doblaran. Caí al suelo. Olvídense de las heridas que me infligieron, el daño que me infligí al sobrepasar mis límites me había destrozado por completo. Era fenomenal estar vivo, un milagro que aún estuviera consciente. Jadeé como un pez intentando respirar en tierra. Intenté seguir el patrón de la respiración solar con la mayor precisión posible, porque creía que era lo único que me mantenía consciente. Entonces empecé a arrastrarme hacia donde había dejado a Kanae. Luché cada centímetro del largo trayecto, pero después de un rato, la alcancé. La rodeé con mis brazos y, juntando todas las calles que había acumulado durante mi viaje, la puse en mi regazo y la abracé fuerte. Sentía un dolor inmenso que hacía que la muerte fuera atractiva. Pero el débil latido del corazón y la respiración débil que sentía de Kanae hicieron que cada segundo de dolor valiera la pena. Lo hice. La salvé. Mi vista estaba roja y borrosa por la sangre. Ni siquiera tenía fuerza para observarla y revisar sus heridas, así que simplemente la abracé con más fuerza. Pero sabía que la había salvado. Esta vez pude proteger mi tesoro. Tras permanecer así unos minutos, el sol empezó a salir en el horizonte, proyectando un cálido brillo dorado sobre el mundo. Bajo su resplandor protector, supe que estaba a salvo. Así que eché la cabeza hacia atrás y apoyé el cuerpo en el árbol. Vi muchos cuervos Kasugai en el cielo. No podía oírlos, así que no lo sabía, pero parecían llevar allí un buen rato. Cerré los ojos, sabiendo que la ayuda estaba en camino. Ese fue el consuelo y la seguridad finales que necesitaba. Me desmayé en un sueño profundo, para no despertar jamás. La única manera de despertarme sería un beso de amor verdadero. Bromear. Un bonito par de pechos apretados contra mi cuerpo también serviría. Capítulo 87. Esperanza. Tercer punto de vista. ¿Es cierto lo que dices? Ubuyashiki adelantó el cuerpo para escuchar mejor el canto de Kasugai. Un pequeño reguero de sangre fluía de sus labios debido al repentino aumento de su ritmo cardíaco y a la tensión de su cuerpo. Kanae Kocho se topó con una luna superior durante una de sus misiones. Casi muere, pero el Ashira Seiji Shigan acudió inmediatamente a su rescate.
En la siguiente batalla, Seiji Shigan salió victorioso y derrotó con éxito a la Luna Superior 2. De verdad. El rostro de Ubuyashiki se iluminó con una extraña sonrisa de alegría desenfrenada. ¿De verdad pasó eso? El alivio y la multitud de emociones que lo invadieron no se podían expresar con palabras, pero Ubuyashiki se sentía más vivo que nunca en una década. Después de todo, esto era una prueba de que estaban en el camino correcto para poner fin a esta guerra, y también una garantía de que todo el trabajo de su clan no había sido en vano. Durante 110 años, las lunas superiores permanecieron inalteradas. Eran un mal absoluto que no se podía derrotar. Pero todo eso cambió hoy, dijo antes de empezar a toser sangre por la emoción. Su esposa acudió de inmediato a su lado para apoyarlo. Amane, ¿lo sientes? La guerra ha dado un nuevo giro. Es el comienzo de una nueva era donde los demonios no solo serán los cazadores, sino también los cazados, expresó Ubuyashiki. Gracias, Seiji, gracias Kana. Envía a todos los cuervos Kasugai, difunde la noticia a todos los cazadores de demonios que luchan por la humanidad. Diles que sus sacrificios no fueron en vano, diles que ya no estamos simplemente sobreviviendo contra los demonios. Salgan de inmediato, díganles que estamos contraatacando. Muzan Kibutsuji morirá en nuestra generación. Todos los cuervos del cuartel general de los cazadores de demonios alzaron el vuelo, guiados por el cuervo de Ubuyashiki. Su gran número proyectó un espectáculo en el cielo matutino. Volaban rápido y traían buenas noticias. Su número se extendió por todo Japón, llegando a todos los samuráis que trabajaban como cazadores de demonios. Continúa. Ubuyashiki miró desde la terraza hacia el sol naciente. Dales esperanza. Ese día, todos los cuervos fueron a ver a su cazador de demonios asignado y les contaron cómo la Luna Superior 2, un ser que se creía imposible de matar, fue derribado por un pilar. Los demás Asiras que recibieron la noticia sonrieron ante la hazaña del más fuerte. La noticia les encendió el corazón. Una cadena de opresión y desesperación que se había mantenido ininterrumpida durante más de un siglo finalmente se rompió. Eso los inspiró a trabajar más duro que nunca. Ya estaban en la cima de la fuerza, pero comenzaron a entrenar nuevamente, siguiendo el ejemplo de los más fuertes. No querían quedarse atrás. Pero el impacto de la noticia fue aún mayor para los cazadores de demonios promedio. Cayeron de rodillas, llorando de alegría al enterarse de la muerte de una luna superior. Todo este tiempo, creyeron que libraban una guerra imposible. Todos sabían que los 6 de la luna superior y el señor demonio eran completamente intocables. Lo mejor que podían hacer era sobrevivir y proteger a los inocentes de los demonios de rango inferior. Pero la noticia les desesperó. Tenían una oportunidad, no solo de sobrevivir, sino de ganar. Eso les dio un propósito una vez más, una razón para seguir luchando, una razón para mantenerse fuertes. Ahora sabían que sus pilares eran capaces de luchar incluso contra los demonios que trabajaban directamente bajo las órdenes del señor demonio. Lo imposible se demostró posible. Fue una victoria en una guerra en constante derrota que se prolongó desde la muerte de Yoriichi. Asira, gracias, dijeron mentalmente Satsuki y muchos otros cazadores de demonios. Todos desenvainaron sus espadas por la mañana, cuando no había enemigos contra los que luchar. Para un samurái, la espada no solo era un arma, sino también un símbolo de orgullo y honor. Algunos incluso decían que la espada era parte de ellos, parte de su alma. En esa mañana auspiciosa, afilaron sus espadas de Nichirin y las limpiaron al sol. Un comportamiento tradicional de un samurái que acababa de ganar una batalla. Para todos ellos, Seiji Shigan fue el pilar de la esperanza. Tercer punto de vista. En la dimensión de un castillo infinito, se convocó una reunión después de 110 años. Todos los habitantes de la luna superior que aún vivían fueron reunidos por el señor demonio. Todos hemos sido convocados aquí, eso solo puede significar, dijo Akaza, y entonces sus ojos se abrieron de repente al darse cuenta. Una luna superior fue asesinada. Observó la dimensión a su alrededor. Estaba de pie sobre una plataforma móvil mientras muchos edificios se plegaban y se movían como un reloj a su alrededor. Se movían en un patrón caótico con un orden perfecto, construyendo casas y castillos antes de derribarlos, pieza por pieza. Como un rompecabezas continuo, resuelto y luego sin resolver. Luna Superior 6, aquí, de repente, Akaza oyó una voz a sus espaldas. Luna Superior 6, Daki estaba en la cima de una plataforma diferente que pronto se unió a la suya para formar una plataforma más grande. Akaza casi se burló porque la mujer era demasiado débil para llamarse así. Pero el otro demonio, su hermano Gyotaro, que yacía latente a su sombra, lo detuvo.
Su hermano era solo un poco más débil que Akaza. De no ser por ella, debería ser Luna Superior 4. Luna Superior 5, aquí, dijo una olla que apareció de repente junto a Akaza. De ella, un demonio emergió lentamente como un genio en una lámpara. El demonio tenía brazos de bebé, bocas en lugar de ojos y un solo ojo en lugar de boca. Era una abominación, una grotesca creación de carne y alma. Akaza miró brevemente al demonio antes de mirar en otra dirección donde un viejo demonio estaba llorando y temblando en una escalera. La Luna Superior 4, aquí, el demonio logró formar la oración antes de comenzar a encogerse de miedo nuevamente bajo la mirada de Akaza. Luna Superior 3, aquí, dijo después. Y luego, silencio. El único sonido era el plegamiento de las construcciones, los edificios y el movimiento del espacio. El mundo a su alrededor era como un caleidoscopio de edificios en constante movimiento, creando y destruyendo habitaciones. Cuanto más largo era el silencio, más grande era el presentimiento en sus corazones. No podría ser, pensó Akaza, con los ojos enrojecidos y el puño apretado. Luna Superior 1, aquí, resonó repentinamente una voz en la dimensión. No se vio la fuente del sonido, pero su presencia se sintió con sus palabras. Eso fue toda la confirmación necesaria. Luna Superior 2, Toma fue asesinado. Ese bastardo, ese bastardo. ¿Cómo se atreve a morir antes de que yo lo matara? Akaza apretó los dientes y sus dedos sangraron por apretarlos con demasiada fuerza. Supongo que ahora saben cuál de ustedes fue el fracaso, dijo de repente una voz y con el sonido vino una inmensa presión que los hizo a todos arrodillarse. Ni siquiera sé por qué me molesto en mantenerte cerca. La presión del poder puro y la agresividad de la criatura más vil del mundo recaían sobre sus hombros. Incluso el propio Akaza empezó a sudar bajo tal presión. No han podido matar a la familia Ubuyashiki, no han podido encontrar mi flor, no han podido debilitar al cuerpo de cazadores de demonios y ahora, el segundo más fuerte entre ustedes murió a manos de un simple humano. La madera crujió bajo la presión y Muzan golpeó la mesa con las manos. Como cada demonio tenía una parte de su sangre, podían sentir su furia hirviente. ¿Por qué debería mantenerlos vivos si solo demuestran ser decepciones? Todos ustedes son absolutamente inútiles. Les aconsejo que actúen con urgencia, porque mi ira está a punto de estallar. Destruyan a la corporación Cazadores de Demonios y comiencen a cazar al humano que mató a Doma. Dijo Muzan. Seiji Shigan. Su poder ha crecido rápidamente y se está convirtiendo en una auténtica amenaza entre los cazadores de demonios. Quiero su cabeza. Y de repente, la presión desapareció. Toda la intención asesina desapareció y ya ni siquiera se podía sentir la malicia del señor demonio. ¿Me he expresado con claridad? Sí, mi señor, respondieron todos al unísono. Con el sonido de un solo rasgueo, Muzan desapareció, dejando a toda la Luna Superior sola y discutiendo entre sí. El señor Muzan está magnífico como siempre. Cuánta malicia, tanta sed de sangre, qué maravilla. Dijo Gyoko, Luna Superior 5, con un enorme rubor en su grotesco rostro. Daki la siguió poco después. Cayó de rodillas y empezó a tocarse los pechos y la entrepierna. Estaba tan excitada por lo sucedido que apenas pudo contenerse. Por otro lado, la Luna Superior 4, Antengu, lloraba a mares. Murmuraba disculpa tras disculpa mientras se arrastraba en el suelo. Al observar a sus compañeros de la Luna Superior, Akaza sintió ganas de vomitar. Su carácter y comportamiento le resultaban completamente repugnantes. ¿Cómo habían logrado ascender de rango? No lo entendía. Pero entonces, otro sonido llegó a sus oídos. No era la voz de Muzan, pero tenía el mismo peso. Él viene, como guerrero de altísimo rango, Akaza podía sentir la fuerza de Kokushibo en su voz. Luna Superior no solía borrar por completo su presencia, pero cuando aparecía, su peso era innegable. ¿Crees que puedes matar a este humano? Akaza apretó los dientes y sintió que las venas le estallaban por todo el cuerpo. Miró directamente en dirección a la voz y vio a Kokushibo sentado en otra sección del castillo infinito. Se sintió insultado. Por supuesto que podría matar a un simple humano. ¿Estás cuestionando mi fuerza? Espetó Akaza con una rabia apenas disimulada. Es como dices, admitió Kokushibo, añadiendo más leña al fuego de la ira de Akaza. Estaba pensando en cómo, si demuestras ser incapaz, tendré que hacerlo yo mismo. 6 ojos se abrieron tras años de estar cerrados y latentes. Un ser tan débil como el propio Muzan pensaba en luchar de nuevo. No te preocupes, lo mataré, dijo Akaza, y te mataré a ti también. Inmediatamente después, Akaza dio un gran salto y se alejó del lugar.
Sintió que si se hubiera quedado un segundo más, no podría contenerse más. Capítulo 88. La victoria tuvo un costo. Punto de vista de Seiji. Para mí la existencia duele literalmente. Estaba sumido en un profundo silencio, en una oscuridad total. Tardé un rato en darme cuenta de que acababa de despertar. Abrí los ojos y vi el techo familiar de la mansión de las flores. Ensanché la nariz y aspiré el aroma que me rodeaba. Podía oler el aire de verano, el polen de las flores y el aroma artificial de la medicina. También podía oler el aroma familiar de los dulces y el amor. Sí, el amor tenía un olor. Moví la cabeza para contemplar el hermoso rostro de Mitsuri, que dormía entre sus brazos. Estaba sentada en una silla junto a mí, pero su torso yacía sobre la cama, dormitando. Su piel clara tenía un saludable tono rosado, lo que demostraba su sensibilidad. Mechones rosados, ligeramente rizados por las trenzas, le caían de la cabeza. Estaban un poco descuidados, lo que indicaba que no los había cuidado en los últimos días. La miré más de cerca y noté la línea de sequedad en su rostro, que seguía el recorrido de las lágrimas. Parecía que la había preocupado. Pero no la desperté inmediatamente, me quedé mirándola con mis ojos morados durante un largo rato, grabando su imagen en mi mente, como un tatuaje que nunca se desvanecería. ¿Era raro que la encontrara increíblemente hermosa? Otros pensarían que no estaba en su mejor momento. Pero saber que su desaliño se debía a su preocupación por mí hacía que todos sus defectos fueran perfectos. Intenté alcanzarla, pero entonces me di cuenta de que no podía moverme. Mi cuerpo seguía demasiado agotado, incluso después de todo el descanso. Así que lo intenté de nuevo, y esta vez me esforcé más. El mismo esfuerzo que pondría al blandir una espada, y no simplemente al mover la mano. Apoyé la palma de la mano sobre su esponjoso cabello y le acaricié la cabeza un rato. Sus ojos se cerraron con un temblor antes de abrirse lentamente. Sus orbes verdes quedaron atrapados en un hechizo lanzado por mis ojos morados. Se quedó paralizada un rato antes de estallar en shock. Seiji. Mis ojos interpretaron su lenguaje corporal y me indicaron que iba a abalanzarse sobre mí. Podría haberme detenido, pero no lo hice. Se abalanzó sobre mí, sin siquiera pensar en mis heridas. Algunos criticarán su descuido, pero a mí me encantaba poder hacerla olvidarlo todo. Me preparé, esperando la calidez de un abrazo mezclado con dolor. Pero el dolor nunca llegó. Sus enormes y blandos melones actuaron como almohada para amortiguarla, y solo sentí calor y suavidad. Supongo que esas cosas tenían su utilidad además de simplemente distraerme. Estás despierto, estás despierto, estás despierto. Cantaba mientras me abrazaba fuertemente. Me dejé fundir en su suave abrazo y disfrutar de su dulce aroma. ¿Por qué carajo querría morir e ir al cielo si la tenía? Y así comenzó el reencuentro. Dije reunión porque luego me enteré de que llevaba 2 semanas durmiendo. Normalmente, debería haberme despertado un par de días después, pero Shinobu pensó que lo mejor era darme somníferos y obligarme a descansar muchos días más. Toda la gente de la mansión que me conocía vino al oír que desperté. No fue solo porque nos conocíamos, sino también por la hazaña que había logrado. Matando a una luna superior. Al parecer, la reacción de la gente fue mayor de lo que esperaba. Shinobu se quedó en la mansión de las flores, así que estaba allí cuando desperté. Enseguida vino corriendo a la habitación privada donde le decía que me saludara. Gracias. No te imaginas lo agradecido que estoy de que hayas salvado a mi hermana, dijo Shinobu y me hizo una profunda reverencia. Le dije que estaba bien, que éramos amigos y que no había necesidad de tal cosa. También sentí un inmenso alivio al saber que estaba a salvo. Todo se me nublaba un poco después de 2 semanas de sueño, pero recordaba haber notado su respiración débil y sus latidos la última vez que sostuve a Kanae. Así que saber que estaba viva era muy necesario. Todo duró casi 1 hora antes de que me quedara solo de nuevo. La gente de la mansión volvió a sus trabajos y, al ver que me había despertado, Mitsuri también se fue con la promesa de que volvería pronto. Probablemente iba a comer algo y a refrescarse. Me enteré de que ella había sido quien me había cuidado todo este tiempo, poniéndome inyecciones y cuidando mi cuerpo mientras me desmayaba. Me pregunto cómo estaría mi pene cuando me desmayé. Por suerte, no se encogió como un camarón mientras estaba inconsciente. Sería vergonzoso si, cuando Mitsuri me limpiara el cuerpo, me aplicara la medicación en las heridas, etc., viera mi pene y solo fuera del tamaño de un hongo joven. Ahora que lo pienso, esa era una preocupación genuina. Es verano y hace calor, así que espero que no se haya marchitado.
Pero incluso si así fuera, en lugar de una reacción negativa, Mitsuri probablemente diría que es bonito. Esperar. ¿Qué pasa con estos pensamientos extraños inducidos por las drogas? En ese momento, sentí una mano que me tocaba el hombro y, al girarme para mirar, vi a Shinobu con una bandeja de comida. Estaba tranquilo y cansado en ese momento, así que ni siquiera la noté cuando se me acercó. Tienes que comer esto, dijo. Mis ojos se quedaron clavados en su rostro un buen rato. No sabía por qué seguía mirándola. Quizá esperaba ver su sonrisa habitual o ese guiño infantil. En 2 semanas, parecía que había madurado 2 años. Supongo que ver y cuidar a 2 de las personas más importantes de tu vida mientras estaban a punto de morir la cambió inevitablemente. Finalmente aparté la vista de su rostro para mirar la comida que llevaba en una bandeja. Se me cayó el corazón. Eso no es comida, dije. Sí. Es comida, pero más digerible y con más nutrientes, dijo y me entregó la bandeja. Todavía no podemos dejarte comer normalmente. Esta cosa parecía avena, jodidamente. Entiendo, gracias, dije. Y entonces ambos nos quedamos en silencio. ¿No te vas a ir? Pregunté finalmente. Lo haré, justo después de que termines eso. Necesito devolver los platos sucios. No es necesario, los sacaré yo mismo más tarde. Está bien, por favor come. No quería comerlo. Debido a mi sordera, mis otros sentidos estaban mejor de lo normal. Nada sobrehumano, pero suficiente para hacerme quisquilloso con la comida. La apariencia también influyó mucho en si me gustaba o no la comida. Aunque su sabor fuera prácticamente igual, para mí, la más bonita siempre sabía mejor. La comida que tenía en mis manos no tenía ni buen aspecto ni buen sabor. Pero, por desgracia, Shinobu me conocía demasiado bien. No pude evitar comérmelo. Así lo hice, y bajo su atenta mirada, comí la comida en cuestión de segundos. No porque supiera bien, sino por lo contrario, porque sabía horrible. No vomité físicamente, pero sí mentalmente. Listo, dije y le mostré el plato vacío con un gran suspiro. Eso está bien, no tenemos tiempo para actuar como niños Seiji, necesitas cuidar tu salud, dijo la misma chica que quería tomar veneno en pequeñas dosis diariamente para que en caso de que un demonio la comiera, murieran. Por supuesto le impedí que lo hiciera. ¿Kanae aún no se ha despertado? No la he visto, dije antes de que Shinobu pudiera irse. Pensé que, como yo estaba más herido, despertaría antes que yo. Curiosamente, Shinobu se quedó paralizado cuando le hice la pregunta. En ese instante, supe que algo andaba mal. No necesitaba una respuesta. Quiero verla, así que me quedé mirando a la mujer que dormía en la cama. Estaba pálida como un cadáver y tenía muchas vendas incluso en la piel visible. Pero lo más notable es que tenía una venda alrededor de los ojos. Miré a mi alrededor en la habitación, que estaba llena de instrumentos médicos. Tanques de oxígeno, sueros intravenosos, cajas de productos químicos, etc. A diferencia de la habitación en la que yo me estaba quedando, la habitación en la que se encontraba Kanae parecía una sala de hospital adecuada. También vi muchas flores y regalos junto a su cama. Fueron puestos por sus amigos y compañeros Asira para desearle buena salud pronto. Shinobu, pregunté y la miré esperando una respuesta, ¿por qué es así? Las secuelas de la hipotermia, respondió Shinbu. Ella todavía está en estado de coma y permanecerá así durante un mes o más. Ah, ¿cómo pude ser tan tonto? Puede que sufriera menos daño físico que yo, pero no tenía forma de protegerse del frío, que era el verdadero peligro en ese escenario. Activé mi marca de cazador de demonios y tenía respiración solar, pero ella no tenía esa protección. Así que el frío la consumió. Y en cuanto a su estado físico, está tal como debe estar. Se está recuperando, pero a un ritmo normal, dijo y luego se giró para mirarme. Tú eres el raro aquí. Todavía no puedo comprender cómo te recuperaste tan rápido. Deberías estar en cama al menos 6 meses. Parpadeé 2 veces ante su respuesta antes de captar el ritmo de mi respiración. Respiración solar. Ah, eso tiene sentido. El sol era la fuente de toda la energía de este mundo. La respiración solar te permite utilizar esa energía directamente para nutrir tu cuerpo y adquirir una fuerza excepcional. En comparación, yo era casi como una planta. Además, se suponía que la marca del cazador de demonios desbloquearía los límites de mi cuerpo. Por lo tanto, eso probablemente influyó mucho en mi rápida recuperación. No solo te curaste rápidamente, sino que también curas heridas imposibles, como tu pierna izquierda, continuó Shinobu, estaba seguro de que quedarías lisiado de por vida cuando vi por primera vez la magnitud del daño.
Pero aquí estás, todavía de pie sobre dos piernas, en menos de un mes. ¿Qué pasó? Me preguntó con curiosidad. ¿Y hay alguna manera en que puedas ayudar a mi hermana también? Ojalá lo supiera, Shiri, respondí, estoy tan sorprendido como tú, ahora que lo mencionas. Me acerqué a la cama y miré a Kanae dormida. Se veía tan frágil y vulnerable en ese momento, aunque sabía que iba a estar bien. ¿Estás seguro de que va a despertar? Pregunté con el corazón en un puño al pensar que podría estar en coma durante años. Sí, no sufrió ninguna lesión cerebral letal. Es solo que su sangre se congeló en la batalla y se interrumpió el suministro de oxígeno y sangre al cerebro. Habría sido letal si hubiera durado más de un minuto, pero lo que sea que haya hecho, lo hizo lo suficientemente rápido como para que no hubiera daños irreversibles. Me tomó unos segundos digerir sus palabras y dejar que el corazón me subiera al pecho. Pero aún tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la pérdida de memoria? Eso habría sido un giro de mierda, como verías en los libros japoneses. La memoria de una pareja se perdió antes de que pudieran confesarse. Ese tipo de mierda. Eso no debería pasar, dijo Shinobu sacudiendo la cabeza. Me tragué la bola que me obstruía la garganta y le puse la mano en los ojos. No necesité la ayuda de Shinobu en esto. Mis ojos podían ver la verdad. Mi cuerpo temblaba mientras intentaba sobrellevar la situación. Me dije que estaba bien, que podríamos encontrar una solución. Supongo que esto era lo que Shinobu intentaba ocultarme y lo que tanto la preocupaba. Kanae, ella era ciega. Los demonios me habían arrebatado el oído hacía mucho tiempo, y ahora le habían quitado la vista. No sabía cómo reaccionaría al despertar, pero sabía que sería un golpe tremendo. Ella y yo compartíamos la visión mejorada y nos encantaba apreciar la belleza del mundo. Era algo que nos unía, al igual que nuestro amor por las flores. Así que la pérdida de la visión la afectaría enormemente. Sentí la ira ardiendo en mi corazón. Eran ellos otra vez, como siempre. Demonios. Fue Doma quien obligó a Kanae a usar la forma final de respiración floral, que le causó daño permanente en los ojos. También fue su técnica la que le congeló los ojos. Mi cuerpo seguía temblando mientras apretaba el puño. La tensión en mi cuerpo provocó que se abrieran nuevas heridas, que se veían rojas en mi ropa, pero me detuve cuando sentí que Shinobu me abrazaba de lado. Está bien, dijo ella, una voz de razón para mí. Bien, nunca los perdonaré. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.